Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Los cómics, desde su masificación durante el siglo XX, se han convertido en uno de los productos culturales más consumidos y valorados en la industria editorial. Sobre ello estaremos hablando. Ya comenzamos. Los cómics recurren a una amplia variedad de técnicas visuales, narrativas y gráficas para indicar movimiento, temporalidad y dinámicas corporales. Las relaciones entre los personajes y su entorno, así como la interacción con diversos elementos visuales, son fundamentales para dotar de claridad a cada una de las secuencias del cómic. Lo que hemos hecho es no especialmente diversificar la oferta de cómic. Nosotros tocamos cómic a título genérico y sí, evidentemente, en el proceso formativo vamos intentando abrir todas esas puertas que dan sentido a segmentos distintos en que se manifiesta el arte secuencial, no sé si la novela gráfica, si cómica pues, de superhéroes, cómic norteamericano, cómic en formato europeo, el manga, la ilustración, y ahí pues, el arte conceptual, algo que está tan en boga como los videojuegos y la animación, la ilustración infantil, ilustración publicitaria, son también campos en los que sabemos que poco o mucho el dibujante de cómic, al menos en este país, seguramente en un momento u otro de su carrera profesional acabará acudiendo y sumergiéndose, ¿no? No es solo el relacionarte con profesores o profesionales que te enseñan o te inculcan unos valores o unas ideas, es más el relacionarte con gente de tu mismo entorno que rápidamente pues congeniáis porque tenéis los mismos gustos o gustos parecidos o más que eso, sino una meta en común, que es dedicarte al mundo del cómic y vivir de ello y disfrutar con ello. Gente incluso que no conocía de la escuela me decía, oye, tú tuviste una entrevista con DC, ¿qué tal? No sé qué, bien. Era como muy fantástico todo, muy en mi pompa, ¿no? En mi burbuja. Luego todo se quedó ahí, ¿no? No me han vuelto a decir más nada. Les gustó las páginas que realicé de Batman y de Flash y ahí a la espera estoy. No sé si estoy en el banquillo o dónde estoy, pero lo que sí sé es que estoy contento. Venía de Sevilla, en donde solo pintaba, dibujaba, y el cómic era algo que allí era un tema tabú. Entonces la escuela fue como mi sitio, este es mi sitio. El problema viene cuando se acaba la escuela, que te das de bruces con la realidad y que nadie te va a hacer un cable y te tienes que buscar tú las papas. Lo importante es el nivel que tengas, por supuesto, no los títulos que tengas, ni si eres licenciado, si tienes un máster, tu trabajo. Y el trabajo es en la mesa de dibujo todos los días, dedicándole tus horas y teniendo mucha confianza en ti. Eso yo creo que es lo más importante, confiar 100% en que vas a llegar. Pero yo creo que el alumno entiende el país industrialmente hablando y en el campo que nos toca, el país que vive. Sabemos y saben que donde realmente pueden acudir para ganarse un poco bien la vida es en los mercados internacionales, que es donde las industrias son potentes y permiten un trato con el autor, con el profesional, mucho más, yo no diría justo, tal vez no sería la palabra, pero más acorde con las necesidades profesionales. Nosotros tenemos un contacto directo con todas las editoriales. Los editores pasan una vez al año por aquí, pasa Planeta, pasa Norma, pasa Stiberri, pasa incluso las editoriales francesas, Dupuy,
vienen a charlar con los alumnos, a explicarles cuál es el mercado en el que se mueven, cómo es su editorial, qué es lo que han de hacer para entrar en su editorial, cuáles son las dificultades y cuáles son las realidades en cada momento. Yo no he tenido ninguna relación, digamos, con un editor aquí en la escuela en que éste no haya contado la realidad de la situación, sea esta buena, menos buena o mala. Hay varias políticas editoriales. En nuestro caso hay una política editorial que es no ser como una editorial que solo busca el traer grandes éxitos de fuera que van a ser de éxito seguro. Es decir, nos gusta apostar por descubrir nuevos autores. Y ahí está en torno a un 35-40% de nuestra obra siempre suele ser de autoría propia. Española, a lo mejor alguna argentina o alguna por ahí, pero sobre todo autoría propia que podamos trabajar con el autor personalmente, quedarnos con su obra para venderla, el ejemplar físico en nuestro país y poder después vender al extranjero los derechos a otros editoriales. Como tal, el proceso editorial es muy sencillo, es decir, son 3 patitas nada más. Por un lado está buscar las mejores obras que puedas poner en manos del lector, siguiendo los criterios de tu línea editorial, ¿vale? La segunda es producir ese material con la mejor calidad posible y al mejor precio posible, y luego promocionarlo. El tema de la venta ya se queda en manos del distribuidor. Es decir, podemos llegar hasta la promoción. La promoción, firmas, salones, ferias, marketing. Pero creo fundamental el promocionar en primer lugar al autor, en segundo lugar a la obra, en tercer lugar a la editorial. Ese es el orden correcto, ese es el orden, a mi entender, desde el punto de vista del marketing, lógico, y ese es el lugar que le corresponde al autor como primer promotor de la obra, porque, y volviendo al paralelismo, a nadie se le ocurriría que si un cantante va a sacar una nueva obra, no apareciera en medios de televisión, en prensa escrita, promocionándose como persona y presentando en segundo lugar la novedad que va a sacar. Diferenciamos entre lo que es producir y lo que es publicar. Cuando hablamos de producir significa pagar un anticipo al autor que le permita dedicarse diversos meses a la producción de esa obra. Para nosotros poder recuperar el dinero de esa producción tenemos que vender una cantidad importante en España, pero también adquirimos los derechos internacionales para venderlo en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y a través de esto recuperar esos anticipos, ¿no? ¿Qué provoca esto? Que cuando producimos una obra tiene que tener un carácter bastante internacional, al mismo tiempo tiene que agradar al público español mayoritariamente, porque es el que va a soportar en mayor parte la inversión que hemos hecho, y bueno, es una ecuación complicada, ¿no? Porque ahí no se trata de mecenazgo, es decir, el editor edita el libro, pero igual también pierde dinero con él, por lo tanto, o lo gana, pero entonces también lo gana el autor. Pero hoy en día se arriesga mucho un autor. Lo importante es que sean honestos por parte del autor, que no sean, ¿sabes?, que no estén organizados o orquestados para la venta, o sea, algo que se vea auténtico. Pues ahí cabe Croqueta y Empanadilla, que es una cosa, digamos, encantadora, tierna y tal, o cabe la cosa más bárbara del mundo porque el autor lo siente así. ¿Qué ocurre? Que los autores de aquí que se hicieron un nombre muy rápidamente, la mayoría fueron a Estados Unidos, a Francia, para que les publicaran las obras allí, que les era mucho más rentable, con lo cual a nosotros lo que nos implicaba era comprar derechos y no, por así decir, tener el proyecto, encargar la obra, etc. A mí me es indiferente, mientras que sea un álbum que tenga una calidad mínima y veamos que puede interesar a una serie de público. Yo prefiero publicar autores de aquí. Yo llego a decirle a algún editor español que le regalo el trabajo con tal de que me lo publique, y recibo la respuesta de que como no me conocen, la gente no lo va a comprar y que pruebe primero en Francia. O sea, los editores españoles son los primeros que me dicen que pruebe en Francia. En definitiva, a ellos también les va a costar más o menos lo mismo, o incluso más barato, comprar los derechos que producirlo directamente. Yo creo que muchas veces estamos muy equivocados. Las editoriales modestas
no publicamos, o sea, no publicamos tanto material extranjero porque pensamos que se va a vender más que el español, sino porque con nuestros medios lleva mucho menos trabajo. La producción propia es muy costosa, no por las ventas, sino por todo lo anterior. Que no se piense la gente que yo publico un cómic de Depredador y pago $3.000 y publico el mismo formato de uno español y le pago 300 porque soy así. No, o sea, si es que pagamos lo mismo, pagamos el 8%, el 10% del precio de portada, en las dos partes. Quizá el Depredador haga una tirada más grande y por eso sea más dinero, pero pagamos lo mismo. Tenemos un límite de lectores muy pequeño. Por mucho que adore y que ame el cómic es un arte casi moribundo. Acabaremos pues, como los círculos de poetas, ¿no? Entre nosotros comprándonos las cosas y tirando como podamos. En Estados Unidos existe también, pero está mucho más alto. Puedes aspirar a vender más. Aquí en España puedes aspirar a vender, excepto raras ocasiones, excepcionales ocasiones de grandes cómics, pero con un tope a lo mejor de 3.000 o 4.000 ejemplares, lo que más. Y se están moviendo en un rasgo de vender 1.000 copias. 1.000 copias que te pueden dejar un beneficio, no sé, 1.200, 1.300 euros por 6 meses de trabajo. Y de trabajo de 8 o 10 horas diarias. Vale, hay gente que sí, que vive bien y que desarrolla, pero es una pequeña minoría. Y piensas en la gran cantidad de autores españoles que están publicando en Estados Unidos. Lo vendemos como un logro, y cuando yo he dicho siempre que es un fracaso. Porque tenemos que estar exportando ese gran talento en lugar de crear una industria fuerte aquí que pueda vender a todo el mundo, que se puede hacer. Si hiciéramos los cómics solo para España, son 96 páginas por las que recibe 1.000 euros. No suele llegar a los 10 euros la página. Estamos hablando de una persona que echa un euro la hora sentado en una mesa sin dejar de trabajar durante muchísimos días. El asunto es por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué quieren sacar tebeos y por qué quieren sacar conmigo? Es que aparte del hambre de comer está el hambre de querer contar historias. Aposté por él a todos los niveles porque además hice el tebeo para el mercado español. O sea que hay que echarle huevos, ¿no? Concienciado, o sea, no fue porque no tuviera otra opción, sino es que yo creo firmemente que si queremos algún día que este mercado vuelva a funcionar y vuelva a tener un auge y la gente pueda vivir, decir, yo vivo de hacer cómic en España, no desde España, que es muy diferente, hay que empezar por apostar tú mismo por aquí. No vale de nada quejarte y que el 99% de tu producción sea toda para Francia o Estados Unidos. O sea, ¿qué cojones te quejas? No trabajas para España. ¿Qué aportas tú al cómic español? Cero. Cero. Ir a firmar a los salones. Ya está. Para tu ego, para que te lo levante. Pero no estás aportando nada a la industria española. Según qué mercado, las condiciones son mejores. Pero al mismo tiempo, la forma de que la industria en España crezca es generar la obra para que salga aquí y luego que sean los otros mercados las que importen en los suyos propios ese talento autóctono que tenemos. Pero bueno, cada opción es válida, ¿no? Y dependiendo probablemente del proyecto y las condiciones particulares de cada uno, tiraré por un sitio u otro. Me parece que lo único innegociable es el libro que tú tienes ganas de hacer. Entonces, yo lo que intento es llevar adelante mi idea y tratar de ver qué condiciones o qué contexto económico va a ser posible que ese libro salga adelante. Entonces, esa es mi base. Este es el libro que yo quiero hacer y qué países pueden aceptar mi libro y qué economía puede hacer que ese libro sea viable. Entonces, a mí lo que me ha pasado en España, salvo el premio que gané con el FENAC, que me dio un dinero como para hacerlo posible, pero luego los siguientes libros, incluso algunos anteriores, pero sobre todo lo que vino después, tuve que buscar la complicidad en Francia. Es decir, Francia es un país que paga muy bien tus libros y me parecía el maridaje perfecto, por decirlo de alguna manera. Es decir, quiero hacer este libro y Francia me permite realizarlo al cabo de 1 o 2 años. No es que me lo pague todo, pero sí que acompaña tu economía. Y creo que
esta industria, si se quiere llamar así, tiene tres patas, que es el autor, el editor y el lector. O sea, yo creo que cada uno debería reflexionar sobre cómo mejorar esto, ¿no? Y además un Estado que debería apoyar la cultura, que también me parece que, salvo algunas cositas, está un poco flaco en ese tema. Realmente todo el sector económico en España y en Europa se sustenta con inversiones públicas, ¿no? Con las llamadas subvenciones, que no es otra cosa que la inversión pública. El sector cultural no es una excepción, es decir, se invierte en coche, la empresa que más dinero recibe pública en este país es una empresa de coche, que genera menos empleo, por ejemplo, que todas las salas de cine, ¿no? Que reciben mucho menos dinero que esta empresa de coche, ¿no? Uno de los clichés culturales que tenemos en este país, por desgracia. Pero lo que pasa ya en el cómic, que ya es llueve sobre mojado, es que si se da poco dinero a la cultura, al cómic no se le da nada. Realmente, de manera efectiva, el cómic no tiene ayuda ninguna. Evidentemente, pues el Encuentro Cómic que yo dirijo tiene aportaciones privadas y públicas. Las públicas vienen a ser el 85%, evidentemente. Pero es una cosa puntual el Encuentro del Cómic. Es una cosa puntual cuando una feria del libro, por ejemplo, como pasó en Cádiz, se dedica al cómic. Es una cosa puntual lo que recibe el Salón del Cómic de Barcelona. Es una cosa puntual lo que puede recibir una editorial que pide una ayuda concreta. El cine tiene sus ayudas, el teatro tiene sus ayudas, tiene su inversión pública, las artes plásticas no te cuento, todo menos el cómic. ¿Eso es culpa de las administraciones públicas? Pues sí, pero no solo de las administraciones públicas, el propio sector tiene mucha culpa. El sector del cómic en España no está organizado. Que dicen, bueno, pero tú representas al sector. No, yo no represento al sector, ni yo ni nadie, ni a nivel nacional ni a nivel andaluz, porque no estamos organizados. Claro, el político de turno entiende que, bueno, entonces él tiene un problema a la hora de decidir si se va a apoyar al cómic o no, porque yo soy yo y el de al lado lo mismo piensa diferente a mí. Entonces no somos una asociación, no somos un colectivo con una voz única de cara a las administraciones, y eso es un lastre bastante importante en el cómic español. No vamos a poder ser quienes no somos. Por mucho que lo intentemos, podemos mejorar nuestra industria, podemos mejorar las ventas de cómics, podemos tener una estabilidad mejor. Pero desengañémonos, no seremos franceses, jamás. Esa conjunción entre la industria y la cultura viene de lejos, no se hace forzándolo. No veo ningún input aquí, no veo ninguna señal en que, por bien que esté nuestra profesión, que espero que esté mejor en los próximos años, vaya a ser jamás lo que hay en Francia. Así que no le pidamos a nuestro país lo que no va a dar nunca. Ahora, mejorar, claro, por supuesto, en una situación mejor. Considero que debemos ir a por ello y no me huele mal. ¿Cómo se soluciona esto? Pienso que las obras a día de hoy, y gracias a los medios que existen, pueden convertirse en globales. Tú puedes crear una obra desde España que llegue a muchísimos países. Yo creo que esa será la manera en la que el cómic español, e incluso creo que el cómic sobrevivirá, ampliando sus fronteras y llegando a públicos de manera global, y en la que no estés ceñido a una industria como trabajar en el mercado americano o trabajar en el mercado francés, sino que tu producción sea global y accedas a todo el mercado, a todo el mundo por igual. Hemos pasado muchos años intentando explicar que el cómic no es solo para niños, y yo creo que nos lo hemos creído tanto que al final nos hemos olvidado de los niños. Nos hemos dado cuenta que hemos delegado en el manga la responsabilidad de atraer nuevos lectores, y nos hemos olvidado un poco del público más infantil. Vamos a ver. Yo superfuerza. O sea, porque es mejor pegarle a los villanos con una gran fuerza que ser tiquismiqui y volar. A mí me gustaría volar. A mí me gustaría tener una moto como la de Batman. A mí me gustaría que haya cómic de motocross. Yo tengo una moto de motocross. Si queremos que haya gente que lea cómics, ¿no? Tenemos que empezar por los niños para que empiecen, ¿no? También con todo el tema del mundillo editorial, que les entre el gusanillo y que sigan luego comprando cómics y tal. Nuestra generación, por ejemplo, ya veíamos un montón de series, Bola de Dragón, de todo, ¿no? Que era como, Dios mío, todas tenían su manga, tenían su, ¿no? Y era como más fácil.
hay solo libros de texto que te ponen de vez en cuando un dibujo. En el cole me gustaría que fuesen cómics porque explica las acciones mejor que los libros de texto. En plan, si Hércules está dando un león de NBA, es mejor que ponga el Hércules dándole que decir, y Hércules le dio al león de Nemea. Vamos, eso es como el locutor, o sea, rollos que te sueltan. La solución sería pues, que se fomentara más la lectura, quizá empezando por los más pequeños y muy a largo plazo conseguir que en este país la cultura de la lectura en general y de la historieta en particular pues fuera como en países como en Bélgica o Francia. Cuando la gente dice, ay, los niños de ahora ya no leen, pues porque no nos hemos esforzado en que lean tebeos. Los superhéroes tienen que llevar capa, el traje, el casco, cañones. Diría que los cómics explican mejor que los libros de texto, son más divertidos, viven las historias de los superhéroes, manga, etcétera, 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 y bueno, que leen muchos cómics. Y efectivamente dibujar es algo que es una pasión, es algo que entra dentro y tiene que hacerlo forzosamente. Yo he intentado llegar a un momento que ganaba tan poco dinero que pensé que podía ser algo bueno, cambiar de trabajo, hacer otra cosa. Y busqué fuera, busqué otro tipo de cosas, pero no funcionaba porque yo mismo lo que quería hacer era contar historia, dibujar, contar historia y dibujar. No sabía, en realidad no podía hacer otra cosa. Uno de los primeros cómics que recuerdo de haber hecho fue cuando iba yo en primero de GB, debía yo tener, pues no sé, 5 años o así, y me gustaba una chavala de mi clase. Y como no sabía cómo decirle que me gustaba y tal, pues me acuerdo que hice un cómic con eso y se lo di y tal, y bueno, luego lo pilló la profesora, se montó un Cristo del copón en la clase y aún era la época de los profesores del franquismo, ¿no? De la letra no sangrienta y tal, y aún me llovió un reglazo. Pero, no sé, yo creo que esta anécdota igual sirve para ilustrar un poco el por qué, pese a que sé que te puede llover una hostia, o puede que a veces no consigas lo que quieras, ¿no? Nunca conseguí que Elena fuera mi novia, a saber qué ha sido de ella. Ya entonces, de que el dibujo y sobre todo el cómic como medio era una magnífica y para mí la mejor herramienta de comunicación. Acaba siendo una compulsión, es decir, no me imagino viajar sin un cuaderno de dibujo y no me imagino estar más de X tiempo sin poder emborronar algo, un sobre, un papel, una servilleta, un mantel, un recibo del banco o bueno, un papel como Dios manda encima de una mesa. Yo desde luego no tengo la fórmula, la desconozco y prefiero no conocerla, es decir, si existiese prefiero no saberla y seguir viviendo en esta especie de estupidez así un poco naif, ¿no? Y de pensar, bueno, mientras dure, seguimos. Bueno, pues llegada a este punto solo queda hacer una cosa, ¿no? Trazando los vibrantes trazos de la historia del arte, el cómic se ha erigido como una forma de expresión visual única, cautivando a audiencias de todas las edades a lo largo de los siglos. Desde sus humildes raíces en las antiguas narrativas visuales hasta su vertiginosa transformación en la actualidad, el cómic ha evolucionado de manera sorprendente, fusionando la imaginación con la tinta para contar relatos poderosos y emocionantes. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.